el domingo del bautismo del Señor, que el domingo pasado, donde recordábamos no solo el bautismo, donde Jesús santificaba nuestro bautismo, sino a aquel que se lanzaba al mundo a ofrecer, a traer, a entregar, mejor dicho, la verdad de Dios que viene del cielo. Hoy el Evangelio, completando el del domingo del bautismo del Señor, nos habla también de nuestro bautismo. Y en el Evangelio se hace una clara diferencia entre el bautismo de Juan, que es símbolo y presentación de, podríamos decir, el verdadero y real bautismo que transforma el corazón del hombre. Este bautismo en el Espíritu es para nosotros, el que recibimos cuando éramos niños o cuando grandes, es para nosotros el comienzo, el inicio, la realidad fundamental de un programa de vida. Es como decir, entramos directamente en el plan de Dios. Gracias al bautismo nosotros recibimos en primer lugar una identidad, que somos hijos de Dios. Recibimos una nueva identidad en la vida. Esa identidad de ser hijos de Dios es totalmente indeleble, nadie nos la puede quitar, ni siquiera nosotros mismos. Esa identidad le acompaña una vocación común a todos. Es decir, estamos predestinados, no predeterminados, sino predestinados ¿a qué? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la vida eterna, hacia la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, tenemos en nuestro ser una identidad indeleble y vamos no hacia cualquier parte como una calecita, sino que tenemos un objetivo real, concreto, directo, fundamentado y sostenido por Dios, que es las puertas de la vida eterna están abiertas para nosotros. Y es un don, un regalo. Mientras tanto, mientras cumplimos esa realidad final, llevando en nosotros la identidad de hijos de Dios, tenemos un camino a realizar. O mejor, tenemos que mantenernos en el camino para poder llegar a ese objetivo. Si perdemos el camino, entonces podemos llegar a perder el objetivo. Pero no porque Dios nos sacó el horizonte, sino porque nosotros lo perdimos. Nosotros nos perdimos en el camino, desde el camino. Mientras caminamos con esa identidad de hijos de Dios, tenemos un gran don con mayúsculas, maravilloso, un gran milagro, que es que llevamos a Dios en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos inhabitan de una manera misteriosa para nosotros. ¿Por qué? Porque al estar condicionado por la materia, no lo vemos plenamente como lo vamos a ver allá. Lo vemos en la fe, lo vivimos en la fe, lo percibimos en la fe. Comulgamos con Él a través de esa mediación de la fe. Es decir, no a través de la visión plena, sino a través del misterio. El misterio no se agarra, el misterio no se aprehende, no se maneja. Simplemente uno está sometido a la realidad del misterio. Este Dios, desde el núcleo de nuestro ser, de nuestro espíritu, ¿qué hace? Tiene una hamaca paraguaya y está tomando tereré. ¿Qué? El Evangelio de Juan, el mismo Evangelio de Juan, decía, mi Padre y yo trabajamos siempre. Es decir, este Dios que está en el núcleo de nuestro ser y que quiere
comunicarse constantemente con nosotros en cada instante, en cada segundo, en cada latido de nuestro corazón, en cada respiración de nuestro cuerpo. Él está constantemente comunicándose con nosotros a través de la luz de su verdad y de la fuerza del amor. Dos grandes realidades que iluminan nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad, con la verdad y con el amor. ¿Por qué la inteligencia y la voluntad? Y no decimos el afecto, la imaginación. La voluntad. La inteligencia y la voluntad, porque como dicen, ahí se cocina el pescado. Esa es la posta. En la decisión de nuestra inteligencia y en la opción de nuestra voluntad se juega nuestra vida eterna. Se juega nuestra comunión o no con ese Dios que vive en nosotros. Por eso Él, desde el centro de nuestro ser, se comunica con su gracia con nosotros a través de la conciencia que ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad. La clave, el punto de contacto con la gracia que vive en nosotros es la conciencia. La conciencia no es simplemente una percepción de lo bueno y de lo malo, no es una cuestión moral. La conciencia es una intuición de la presencia de Dios en nosotros. ¿Saben lo que es una intuición? No, eso es una predicción. La intuición, cuando un bebé llora y la madre le escucha llorar, ese bebé no habla, no dice, me duele acá, me pasa esto, etc. Sin embargo, la madre intuye, sin que nadie le diga nada, sin que el bebé le exprese con palabras y conceptos, ella intuye y percibe que a él le duele algo, ¿o no? Muy bien, esa es la intuición, entre otras cosas. La percepción de la conciencia es intuir a ese Dios que nos está hablando y que nos mueve desde adentro para vivir el bien, no solo para superar el pecado. El bautismo no solamente nos hace superar el pecado, es mucho más que eso. El bautismo nos impulsa, nos fortalece desde adentro hacia afuera, nos da todo lo que necesitamos para poder vivir el bien. Pero hay una tarea de nuestra parte. No es solamente un viaje de ida que Dios hace con nosotros. Hay un viaje de vuelta. No es solamente Dios que se vuelca. Tiene que haber del otro lado alguien que reciba. Cuando se da la comunión, se dice el cuerpo de Cristo, uno tiene que poner las manos o abrir la boca. ¿Para qué? Para recibirlo. Tenemos una tarea de respuesta, de receptividad, de realizar en el camino hacia nuestro destino, nuestra predestinación. Y esa tarea es el trabajo de escuchar a Dios en nosotros, en los demás, en la vida, sensibilizar esa intuición de la conciencia. Uno aprende a construir y a trabajar la sensibilidad de su conciencia. La fe, ¿es un don o es algo que se cultiva también? Por supuesto, las dos cosas, es un don y algo que uno cultiva, la fe se cultiva, la conciencia también se cultiva, la sensibilidad de conciencia, perdón. Según sea nuestra manera de vivir, cuanto más y mejor realizamos lo bueno y el bien en nuestras vidas y lo hacemos nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de percepción de esa presencia de Dios en nosotros se vuelve más ágil
y más lúcida, más sensible. Al contrario, si nuestra vida es un caos y un desorden y nos alejamos de ese camino que Jesús nos trazó, entonces nos caotizamos, nos llenamos de ruidos, el odio, el rencor, la ambición, la búsqueda del placer por el placer, ocupan nuestro mundo interior y hacen que nuestra conciencia se vuelva cada vez más torpe, más tonta, para poder percibir esa presencia del Dios que trabaja con su gracia dentro de nuestros corazones. Por lo tanto, hay una gran tarea nuestra. Dios está fidelísimamente con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él. Nosotros tenemos el trabajo de sensibilizar nuestra conciencia. ¿Cómo? Cuidando nuestra adhesión a lo bueno, a los valores, a los consejos evangélicos, a las verdades y a la gran verdad que es Jesús, que está delante de nuestro caminar por la vida. Si esa realidad no está, entonces nos llenamos de callos, nos volvemos torpes y duros para percibir esa presencia maravillosa de Dios en nuestro corazón. La libertad del hombre depende de esta realidad. Jesús nos enseñó que el trabajo de la libertad comienza del corazón hacia los demás. No es al revés, ya lo dije varias veces. No es que yo tengo que esperar que todos los que me rodean sean buena gente para que yo al ver eso sea buena gente yo. No, es al revés. Yo tengo que modificar mi manera de vivir y mi conducta, sensibilizar mi conciencia para saber escuchar a Dios, y entonces desde allí, con ese testimonio real, profundo, interno, personal, internalizado, puedo transformar lo que me rodea. Era eso lo que Jesús le decía a los escribas y fariseos, que se preocupaban tanto de la ley, de lo externo. Preocúpense primero del corazón y de transformar adentro, de escuchar a Dios, de vivir la misericordia. Entonces uno va a estar más dispuesto y mejor preparado, más maduro cristianamente para transformar lo que rodea. Esa es la libertad. Así comienza la libertad, desde el corazón hacia los demás. Y eso nos da la grandeza maravillosa del bautismo, que nos da una identidad indeleble, un horizonte infinito y eterno que Jesús nos abrió para siempre, y en el camino portando a Dios en nuestro corazón, pero con una gran tarea: aprender a escucharlo, sensibilizar nuestra conciencia, la intuición que se cultiva y que se trabaja. ¿Cómo? Con el estilo de vida, en la comunión concreta con los valores, con los consejos evangélicos, con las verdades que Jesús nos enseñó, con vivir el bien, lo bueno. Eso nos da una claridad, una sensibilidad y una apertura para poder escuchar y estar en comunión con el Dios que vive en nosotros y entre nosotros. Y de esa forma y no de otra, nosotros podremos acceder mejor a la verdadera libertad que nos hace felices.